Para el año fiscal completo de 1998, Apple iba a volver a tener una ganancia de $309 millones. Steve Jobs estaba de vuelta y había salvado a Apple. ¡Qué locura! En un año, el tipo dio vuelta a la compañía, sacó a todo el consejo de administración, diseñó 4 productos clave y pasó de ser una empresa que caía en picada, cuyas acciones no valían nada, a ser una empresa rentable de nuevo. Y ni hablar lo que siguió después. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y hoy te voy a contar la última parte de la biografía de Steve Jobs, que para mí es una biografía muy hermosa, muy interesante, de Walter Isaacson, y donde te voy a contar un poco el renacer de Steve Jobs. Si estamos hablando de Star Wars, esto sería como episodio 6, el retorno del Jedi. Bueno, más o menos el retorno de Steve Jobs a Apple y lo que lo convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Bueno, pero antes de arrancar, vamos a hacer un pacto de caballeros entre yo y vos que estás del otro lado. Yo le pongo mucho amor, mucha energía, mucha pasión a grabar estos episodios de podcast. Lo único que pido de tu lado, no te voy a controlar, pero es que simplemente lo califiques positivo, le des un like, también le des un like en mis redes y demás. De esa manera este podcast puede seguir creciendo. Entonces, si estás en Spotify, dale un clic, ponele 5 puntos, haceme el favor, dibujame una sonrisa en mi rostro y todos vamos a ser más felices. Bueno, hoy, como dije, vamos a hablar de esta última parte de la vida de Steve Jobs, en la cual Steve vuelve finalmente a Apple, la empresa que él creó, y vuelve con todo. Se empieza a involucrar en todos los aspectos del negocio, en el diseño de productos, dónde recortar, negociaciones con proveedores, revisión de agencias de publicidad. Él sentía que tenía que detener la hemorragia de los empleados que se estaban yendo de Apple y para hacerlo tenía que hacer lo que sea. Lo primero que se dio cuenta es que la forma para retener empleados era que las opciones que tenían los empleados, las opciones de adquirir acciones de Apple, se habían desmoronado. ¿Por qué? El precio de las acciones de Apple había caído tanto que las opciones que tenían los empleados se habían vuelto inútiles. Jobs lo que quería era reducir el precio de ejercicio para que las opciones volvieran a ser valiosas. Básicamente esto explicado es lo siguiente. Cuando los empleados entraron a Apple, les daban la opción de comprar acciones de Apple, ponerle que a un valor de 1. El problema es que las acciones de Apple ahora valían menos que 1, entonces ya no tenía sentido tener esas opciones, porque era más caro adquirir esa opción que comprar una acción de Apple en el mercado, que valía nada prácticamente. Entonces Steve Jobs empuja a la junta directiva a reducir el valor y llama a una reunión en la cual los directores le dicen que no estaban de acuerdo, que esto no era una buena práctica, y Steve Jobs les dice, esto tiene que hacerse rápido, estamos perdiendo a la gente buena. Me trajeron acá para arreglar esto y la gente es clave. Así que cuando la junta directiva le propuso a Jobs que tenían que hacer un estudio que podía demorar 2 meses, Steve Jobs le dijo, están locos, si no quieren hacer esto, no vuelvo el lunes, porque tengo miles de decisiones clave que tomar que son mucho más difíciles que esta, y si no pueden respaldar este tipo de decisión, voy a fracasar. Así que si no pueden hacer esto, me voy de acá y pueden culparme a mí. Pueden decir, Steve no estaba a la altura del trabajo. Sin embargo, al día siguiente, la junta directiva decidió aprobarlo. Pese a que no les gustaba, le dijeron que les había puesto una pistola en la cabeza. De esa manera, reiniciaron las opciones y de esa forma, Steve Jobs podía mantener a ciertos empleados clave. A la semana siguiente, Steve Jobs se juntó con la junta directiva y les dijo, detengan el tren, esto no va a funcionar. Esta compañía está hecha un desastre y no tengo tiempo para cuidar de esta junta directiva. Así que necesito que todos ustedes renuncien. O si no, voy a renunciar yo y no vuelvo el lunes. Entre los que Jobs pidió que renunciaran estaba Mike Markula, quien en 1976 había sido su cofundador de Apple, pero que después lo había traicionado al echarlo de la compañía que había creado. En paralelo, se dio cuenta que la batalla que tenía con Microsoft no tenía sentido. Lo llamó a Bill Gates y le dijo, Apple no va a sobrevivir si seguimos en guerra. Así que averigüemos cómo resolver el tema de las patentes de inmediato. Todo lo que necesito es un compromiso de que Microsoft va a seguir desarrollando para Mac y una inversión de Microsoft en Apple para que tenga una participación en nuestro éxito. Bill Gates había intentado seguir negociando con Emilio, el expresidente de Apple, para desarrollar software, pero se habían trabado las negociaciones y demoraban mucho tiempo. Así que cuando entró Steve y le dijo que el trato era demasiado complicado y que quería hacer un trato simple, todo empezó a fluir. Y en 4 semanas tenían un nuevo trato entre Bill Gates y Steve Jobs. En paralelo, Steve se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer era deshacerse de los clones de Macintosh. Los clones eran compañías de hardware que usaban software con licencia de Mac. Y ahí él dijo,
Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Eso es cierto para las compañías y es cierto para los productos. Otra de las cosas que hizo cuando volvió fue que Apple tenía una docena de versiones de Macintosh, cada una tenía un número distinto y Steve Jobs no lo entendía. Básicamente le explicaron durante semanas qué hacía cada uno y finalmente él les empezó a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles le digo a mis amigos que compren? Cuando no pudo obtener respuestas, comenzó a recortar modelos y productos. Pronto había eliminado el 70% de los productos. Pero los ingenieros estaban bastante furiosos de la cantidad de despidos masivos y recortes que hizo Steve Jobs. Sin embargo, gracias al espíritu que tenía Steve Jobs de motivar a la gente y de aplicar este campo de distorsión de la realidad, en una de las reuniones salió de la reunión convenciendo a la gente de que ya no tenían que hacer productos que no servían para nada y de que finalmente podían enfocarse en productos que realmente tenían sentido. Después de algunas semanas, Jobs les dijo: detengan lo que están haciendo, esto es una locura. Agarró un marcador y se acercó a un pizarrón blanco donde dibujó una línea horizontal y otra vertical para hacer un gráfico de 4 cuadrantes. Y les dijo: esto es lo que necesitamos. Por un lado, el consumidor. Por otro lado, el profesional. Y etiquetó ambas filas: escritorio y portátil. Su trabajo, dijo, era hacer 4 productos excelentes, uno para cada cuadrante. Por lo tanto, a partir de ese momento, Apple se iba a enfocar en hacer un producto para el consumidor, un producto para el mercado profesional, un producto de escritorio y un producto portátil. 4 productos que hicieran cambiar la historia de la compañía. La sala estaba en silencio y empezaron a trabajar en 4 modelos: la Power Macintosh G3, el PowerBook G3 para el portátil, el iMac como computadora de escritorio y el iBook como computadora portátil de consumidor. Fue un ejercicio de enfoque extremo y a mí me dejó muy impresionado porque esta capacidad de enfoque terminó salvando a Apple. El chabón dibujó una matriz y dijo: tenemos que apuntar profesional y personal y tenemos que apuntar a computadoras de escritorio y portátiles. Y en cada uno de los cuadrantes decidió enfocar un producto. Pasó de tener 500 líneas de productos que no servían para nada a 4 productos que iban a tener sentido. En su primer año de regreso, Jobs despidió más de 3.000 personas, lo que salvó el balance sheet de la compañía. Para el año fiscal que terminó, cuando Jobs se convirtió en CEO interino en septiembre de 1997, Apple perdió $1 billón. Estaban a menos de 90 días de ser insolventes. Sin embargo, para enero de 1998, cuando Jobs subió al escenario a charlar con su equipo, les dijo que después de 2 años de pérdidas abrumadoras, habían tenido el primer trimestre rentable, obteniendo $45 millones. Para el año fiscal completo de 1998, Apple iba a volver a tener una ganancia de $309 millones. Steve Jobs estaba de vuelta y había salvado a Apple. ¡Qué locura! En un año, el tipo dio vuelta a la compañía. Sacó a todo el consejo de administración, diseñó 4 productos clave y pasó de ser una empresa que caía en picada, cuyas acciones no valían nada, a ser una empresa rentable de nuevo. Y ni hablar lo que siguió después. Y acá uno de los pensamientos de Steve Jobs que me pareció espectacular. Él dice: la simplicidad no es solo un estilo visual, no es solo minimalismo o la ausencia de desorden. Implica profundizar en la complejidad. Para ser realmente simple, tenés que profundizar mucho. Por ejemplo, para no tener tornillos en algo, podés terminar con un producto tan complicado y complejo que no lo podrías usar. La mejor manera es profundizar en la simplicidad, comprender todo sobre el producto y cómo se fabrica. Tenés que entender profundamente la esencia de un producto para poder desechar las partes que no son esenciales. Así que volvimos al principio una y otra vez. ¿Necesitamos esa parte? ¿Podemos hacer que cumpla la función de las otras 4 partes? Nuevamente, el diseño dictaba la ingeniería y no solo viceversa. Y acá, nada, este pensamiento de cómo logró simplificar, cómo logró reducir toda la mínima expresión para crear productos que tuvieran sentido. Pero la simplicidad iba también acompañada de diseño, como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Iban a distinguir a Apple, iban a llevar los triunfos en los años que seguían al regreso de Steve Jobs. El primer gran triunfo que tuvo Apple con la vuelta de Steve Jobs fue la iMac, que fue una computadora de escritorio que iba dirigida al mercado consumidor doméstico, que se presentó en mayo de 1998. Para presentarla, mostró una imagen de una computadora y dijo: así es como lucen las computadoras hoy. Mientras tanto, proyectaba una imagen y después les dijo: me gustaría tomar el privilegio de mostrarte cómo van a lucir de hoy en adelante. Quitó el paño de la mesa en el escenario central para revelar el nuevo iMac,
que brillaba mientras las luces se encendían según lo planeado. Presionó el mouse y, al igual que en el lanzamiento de la Macintosh original, la pantalla se llenó de imágenes a un ritmo rápido de todas cosas maravillosas que la computadora podía hacer. Al final, la palabra hola apareció en el mismo guión juguetón que había adornado el Macintosh de 1984. Esta vez con la palabra de nuevo entre paréntesis. Hubo aplausos y Jobs se apartó y miró con orgullo su nueva Macintosh. Parece que es de otro planeta, dijo mientras la audiencia se reía. Un buen planeta. Un planeta con mejores diseñadores. El iMac salió a la venta en agosto de 1998. Vendió 278.000 unidades en sus primeras 6 semanas y vendería 800.000 para finales de año, convirtiéndose en la computadora más vendida en la historia de Apple. Especialmente, lo más interesante fue que el 32% de las ventas fueron para personas que compraban una computadora por primera vez y otro 12% para personas que habían estado usando máquinas con Windows. El mantra de gestión de Steve Jobs fue enfoque. Eliminó todas las líneas de producto excesivas, recortó todas las características superfluas en el software y aplicó una disciplina rigurosa a los proveedores de Apple. Cuando asumió el cargo, Apple tenía más de 2 meses de inventario en almacenes, más que cualquier otra empresa de tecnología. Para principios de 1998 había reducido eso a la mitad de un mes. En 1998 conoció a Tim Cook, que era gerente de adquisiciones de una empresa más chica que se llamaba Compaq. Se lo trajo y se convertiría en su gerente de operaciones y su socio en el crecimiento de Apple. Hoy en día, Tim Cook sigue siendo el presidente de Apple. Cook, que también era un obsesivo por el foco, redujo los proveedores de Apple de 100 a 24. Los obligó a hacer mejores ofertas para mantener el negocio y convenció a muchos para que se ubicaran junto a las plantas de Apple, cerrando 10 de los 19 almacenes de la empresa. Steve Jobs sobre este tema dijo: para la mayoría de las cosas en la vida, la diferencia entre lo mejor y lo promedio es del 30%. El mejor vuelo en avión, la mejor comida pueden ser un 30% mejor que uno promedio. Lo que vi con Woz fue alguien que era 50 veces mejor que el ingeniero promedio. Podía tener reuniones en su cabeza. El equipo de Macintosh fue un intento de construir un equipo completo así. Jugadores clase A. La gente decía que no se llevarían bien, que odiarían trabajar juntos. Pero me di cuenta que a los jugadores A les gusta trabajar con otros jugadores A. En Pixar era una compañía entera de jugadores A. Y cuando volví a Apple, eso es lo que decidí intentar hacer. Necesitas tener un proceso de contratación colaborativo. Cuando contratamos a alguien, incluso si van a estar en marketing, los voy a hacer hablar con la gente de diseño y los ingenieros. Mi modelo a seguir era Robert Oppenheimer. Leí sobre el tipo de personas que buscaba para el proyecto de la bomba atómica. No era ni cerca tan bueno como él. Pero eso es a lo que aspiraba. El proceso podía ser intimidante, pero Jobs tenía un ojo para el talento. Cuando buscaban personas para diseñar la interfaz gráfica del nuevo sistema operativo de Apple, Jobs recibió un correo electrónico de un joven y lo invitó. El solicitante estaba nervioso y la reunión no fue bien. Más tarde ese día, Jobs lo encontró triste, sentado en el vestíbulo. El tipo preguntó si podía mostrarle una de sus ideas, así que Jobs miró por encima de su hombro y vio una pequeña demostración usando Adobe Director de cómo colocar más iconos en el dock de la parte inferior de una pantalla. Cuando el tipo movía el cursor sobre los iconos en el dock, el cursor imitaba una lupa y hacía que cada icono se agrandara. Dije, ¡Dios mío!, recordó Jobs, y lo contraté en el acto. Miren esta capacidad de Jobs de encontrar talento, ¿no? Y cuando se emocionaba y se entusiasmaba con algo, iba para adelante, no le importaba nada. Al igual que no tenía ningún tipo de respeto por las normas sociales, no tenía ningún tipo de respeto por las convenciones. O sea, si él veía a alguien que le interesaba, que le excitaba, iba y lo contrataba y arrancaba a trabajar con esa persona. En ese momento empezó a visionar la idea de hacer las Apple Stores. Él no quería que las iMacs se sentaran en un estante al lado de una Dell o una Compaq. Él quería un espacio minimalista y espacioso para que la gente pudiera jugar con los productos de Apple. Pero la mayoría de los expertos estaban en desacuerdo con esta idea. Sin embargo, el 19 de mayo de 2001 abrió la primera tienda de Apple y Steve Jobs, una vez más, demostró que los escépticos estaban equivocados. Para el 2004, las tiendas de Apple tenían un promedio de 5.400 personas por semana. Y ese año las tiendas facturaron 1.2 billones en ingresos, estableciendo un récord en la industria minorista por alcanzar el hito del $1 billón. En esa época, Jobs normalmente se llevaba a las 100 mejores personas de Apple, medio que elegía a las 100 personas con las cuales, si se estuvieran hundiendo el barco, llevarían su bote salvavidas, y se los llevaba a un retiro, en los cuales, al final del retiro, preguntaba: ¿cuáles son las 10 cosas que deberíamos hacer a continuación? Y la gente luchaba por incluir sus sugerencias en la lista. Jobs las escribía
y luego tachaba las que decretaba como estúpidas. Y después de mucho forcejeo, el grupo llegaba a una lista finalmente de 10. Luego Jobs eliminaba las 7 últimas y anunciaba: solo podemos hacer 3. Apple ya no iba a ser solo una empresa de computadoras, de hecho. Y miren ahí el foco extremo, ¿no? Cómo el tipo logró con los años consolidar esta idea de que solo podían hacer muy pocas cosas bien, porque la vida era muy corta como para enfocarse en productos de mierda. Y él lo tenía muy claro, y por eso decidió que este era el nuevo enfoque de Apple. Pero Apple ya no iba a ser solo una empresa de computadoras. De hecho, iba a eliminar esta palabra de su nombre. La visión de Steve Jobs era que tenían que ser la única empresa que poseían todo el widget, el hardware, el software y el sistema operativo. Querían asumir la experiencia completa del usuario. Y para eso decidió ponerse a trabajar 100% en su nuevo producto, el iPod. Steve Jobs decretó que el iPod no iba a tener un interruptor de encendido y apagado. Y se convirtió en el estándar de todos los productos de Apple. ¿Por qué? Porque no le gustaban los botones de encendido y apagado. Punto. Y era parte de su visión y de lo que él pensaba. No hizo ningún estudio de mercado. Él estaba convencido de que no tenían que tener botón de encendido y apagado. Punto. Los dispositivos de Apple se iban a poner en modo de suspensión si no se usaban. Y se iban a despertar cuando tocas cualquier tecla. Al día de hoy siguen igual. La teoría de Jobs es que al tener un sistema integrado y lanzando el iPod, las ventas del iPod iban a impulsar las ventas del iMac. Y eso a su vez significaba que podía tomar el dinero que Apple estaba gastando en publicidad del iMac y cambiarlo a publicidad de iPod, obteniendo un doble beneficio por cada dólar. Su idea era que iban a vender muchas más iMacs vendiendo el iPod. ¿Por qué? Porque controlaban el ecosistema entero. Entonces él pensaba que vendiendo el iPod, la gente iba a poder cargar canciones en el iPod a través del iMac, entonces la gente iba a comprar la suite entera. Y así iba a controlar la experiencia del usuario de punta a punta. De esa manera movió casi todo el presupuesto publicitario al iPod, aunque la categoría música no justificaba tanto ese presupuesto. Él quería dominar el mercado de reproductores de música. Para fin de 2001 se presentó el iPod, que se convirtió rápidamente en un éxito. El iPod se convirtió en la esencia de todo lo que Apple estaba destinado a hacer. Poesía conectada con ingeniería, arte y creatividad, intersectado con tecnología, diseño y mucha, pero mucha simpleza. Además, con el lanzamiento del iPod, Steve Jobs se puso a trabajar en eliminar la piratería y convenció a todas las compañías disqueras de que la gente no quería robar música. Recuerden, esa época era la época de Napster y del robo de música y del comienzo de la piratería en internet. Y él convenció a todos de que si tenían forma de comprar las canciones y ponerlas en un dispositivo digital, la gente no se las iba a descargar ilegalmente. De esta manera se lanzó la tienda de iTunes, que creció sin parar día tras día. Sobre el lanzamiento del iPod, Steve Jobs dijo: otros competidores quisieron copiarnos. El Zoom de Microsoft era pésimo porque la gente en Microsoft realmente no ama la música o el arte como nosotros. Ganamos porque personalmente amamos la música. Creamos el iPod para nosotros mismos. Y cuando haces algo para vos mismo o para tu mejor amigo o familia, no vas a hacer algo mediocre. Si no amas algo, no te vas a esforzar más. Trabajar el fin de semana extra, cuestionar el status quo. Y esto a mí me encantó, porque mientras los competidores tropezaban, Apple seguía innovando y la música se convirtió en una parte más grande del negocio de Apple. En enero de 2007, las ventas de iPod representaban la mitad de los ingresos de Apple. Es una locura. Sacó un producto de la nada. Recuerden, o sea, en el 97 volvió Apple. En el 98 Apple se desangraba y de repente la hizo rentable de nuevo. En el 2001 lanzó el iPod. En el 98 también había lanzado el iMac. El tipo de la nada dio vuelta a la compañía y la volvió a convertir en un gigante. Una compañía que estaba muerta, que estaba a 3 meses de quebrar. Y eso a mí me pareció fenomenal. O sea, es algo que cuando lo mirás en retrospectiva no lo podés entender. Y todo esto mientras en simultáneo había lanzado 2 compañías, como Next, que se la vendió a Apple, y Pixar, que terminó saliendo pública y convirtiéndose en la empresa más importante de animación. ¿Recuerdan que Disney lo presionaba a Steve Jobs cuando tenía Pixar para quedarse con todas las ganancias? Bueno, resulta que fue cambiando la situación. Poco después de que Pixar lanzara Buscando a Nemo, Jobs le hizo una oferta a Disney en la cual, en lugar de repartir 50% de los ingresos como en el acuerdo que tenían, Jobs propuso un nuevo acuerdo en el que Pixar iba a ser dueño de la totalidad de las películas que hiciera y todos los personajes, y solo iba a pagar a Disney una tarifa del 7,5%. Miren cómo da vuelta totalmente la torta Steve Jobs. Así que Disney rechaza, pero en su momento lo echan a Michael Eisner, que era el presidente de Disney, y asume como presidente Bob Iger. Y Iger intenta convencer
a la gente en Disney, al directorio, de que tenían que hacer algo fuerte con Pixar porque Pixar miraba el futuro. Básicamente Iger no tenía mucha fe en lo que estaba haciendo Disney y necesitaba a Pixar. Así que Disney propuso comprar a Pixar por $7.4 billones en acciones. Jobs así se iba a convertir en el mayor accionista de Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la compañía, en comparación con el 1.7% de Eisner, que era el que había rechazado el acuerdo, y el 1% de Roy Disney, el heredero de Walt Disney. Así que Jobs se paró ante su equipo y dijo: Disney está comprando Pixar. Pese a algunas lágrimas, mientras se explicaba el trato, los empleados empezaron a darse cuenta que de alguna manera era una adquisición inversa. En realidad, no era que Disney estaba comprando Pixar, sino que Pixar, de alguna manera, estaba haciéndose con Disney. Catmull, que era el principal referente de Pixar, iba a pasar a ser el jefe de animación de Disney. Y Lasseter, el creativo principal de Disney. Sobre esto, Jobs reflexionó: mi objetivo siempre ha sido no solo hacer grandes productos, sino construir grandes compañías. Walt Disney hizo eso. Y la forma en la que hicimos la fusión hizo que mantengamos a Pixar como una gran compañía y ayudamos a Disney a seguir siendo una también. Y bueno, en este momento empieza con su enfermedad Steve Jobs. Este es un periodo que decidí evitar. Fue muchos idas y vueltas y la verdad es que es un poco triste porque fue un poco delusional él con su enfermedad. Básicamente la ignoró. Esperó casi un año para reaccionar y operarse cuando todos les decían que estaba loco, y eso hizo que nunca termine de poder curarse. Batalló durante 10 años con esta enfermedad, básicamente. Y esto lo hizo reflexionar a Steve Jobs. Recordar que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que encontré para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo orgullo, todo miedo a la vergüenza o al fracaso, estas cosas simplemente desaparecen ante la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tenés algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. En la antigua Roma, cuando un general victorioso desfilaba por las calles, se dice que a veces iba seguido por un sirviente cuyo trabajo era repetirle: memento mori, recuerda que morirás. Esto es un recordatorio de la mortalidad, que ayudaría al héroe a mantener las cosas en perspectiva e inculcar cierta humildad. El memento mori de Steve Jobs había sido entregado por sus médicos, pero la verdad es que no le infundió nada de humildad. En cambio, después de que lo operen, regresó con más pasión después de su recuperación. La enfermedad le recordó que no tenía nada que perder, así que debería avanzar a toda velocidad. Steve Jobs regresó con una misión. Aunque ahora dirigía una gran empresa, seguía dando pasos audaces que creo que nadie más hubiera hecho, como recordó Cook. Y en esa carrera de saber que no tenía nada que perder, nace el iPhone. Steve Jobs recuerda: siempre estaba obsesionado con lo que podía arruinarnos, y el dispositivo que puede robarnos el almuerzo es el teléfono celular. Esto le explicó a la junta directiva que el mercado de cámaras digitales estaba siendo diezmado y que los teléfonos estaban equipados con grandes cámaras. Y lo mismo iba a suceder pronto con el iPod si los fabricantes de teléfono comenzaran a reconstruir reproductores de música dentro del celular. Todos llevan un teléfono, así que eso podría hacer que el iPod sea innecesario. En paralelo, Jobs empezó a intentar lanzar en colaboración con Motorola un teléfono particular, pero funcionó mal. Intentaron lanzar el Razr y la verdad es que Jobs estaba muy triste con ese producto porque decía que era una mierda. Y le dijo a un ingeniero de Apple: estoy harto de tratar con estas estúpidas compañías como Motorola. Tenemos que hacer el teléfono nosotros mismos. Steve Jobs había notado algo extraño sobre los teléfonos celulares en el mercado. Todos eran malos, al igual que solían ser los reproductores de música portátil. Él decía que todos los teléfonos eran muy complicados, que tenían características que nadie podía entender, incluida la agenda. Era simplemente bizantino, recordaba. Así que se entusiasmó junto con su equipo con la idea de construir un teléfono que realmente les gustara. El principal motivador, además de construir algo increíble, era el mercado potencial. Para 2005 se habían vendido 825 millones de teléfonos móviles. Y dado que la mayoría eran de mala calidad, había espacio para un producto premium y moderno, al igual que había sucedido en el mercado de reproductores de música. En paralelo, en Apple había un nuevo proyecto que era construir una computadora en formato tablet. En 2005 las narrativas se cruzaron y las ideas para la tablet fluyeron, y así empezaron a planificar un teléfono con la mentalidad de hacer una tablet. En otras palabras, la idea del iPad, que había nacido antes, ayudó a dar forma al nacimiento del iPhone. Steve Jobs fue a la oficina, reunió a su equipo y les dijo:
quiero hacer una tablet y no puede tener un teclado ni un lápiz óptico. Los usuarios tienen que poder escribir tocando la pantalla con sus dedos. Eso significaba que la pantalla tenía que tener una característica que después se conoció como multitouch, que era la capacidad de procesar múltiples entradas al mismo tiempo. Desarrollar esto les llevó al equipo unos 6 meses, pero terminaron teniendo un prototipo funcional. Y a todos les gustó, pero no estaban seguros de que podían hacerlo en un teléfono celular. Y como no estaban seguros, decidieron ir por un plan que a mí me encantó, que es, decidieron ir por dos caminos. Tenían el plan 1, que era armar un teléfono con una rueda de control como el iPod, y el plan 2, que era una alternativa con una pantalla táctil que pueda ser tocable. Y me encantó esto porque muestra cómo construían un plan A y un plan B para todo. Y esto para mí es mega importante cuando uno va a emprender, que es nunca quedarte solo con un plan, sino tener una alternativa, porque siempre una de las dos va a fracasar. Y de hecho, la alternativa de construir un teléfono celular con una rueda como el iPod fracasó y terminó funcionando la alternativa del iPhone, que fue un teléfono multitouch. Cuando presentaron ambos, se dieron cuenta que el enfoque multitáctil era muy arriesgado, pero también era el más emocionante y prometedor. Y Steve Jobs dijo, todos sabemos que este es el que queremos hacer, así que vamos a hacerlo y hagámoslo funcionar. Esto era lo que le gustaba a Steve Jobs, que era apostar la empresa por algo de alto riesgo, pero con una gran recompensa. Apostar el 100% de la empresa en un producto que podía cambiarlo todo. Y esto fue para él, una vez más, el iPhone. Jobs pasó parte de cada día durante 6 meses ayudando a refinar la pantalla del iPhone. Lo recuerda como una de las épocas más divertidas que tuvo. Y cuenta, muchas características que ahora parecen simples fueron el resultado de miles y miles de ideas creativas. Por ejemplo, al equipo le preocupaba cómo evitar que el dispositivo reprodujera música o realizara una llamada accidentalmente cuando estuviera sonando en el bolsillo. Pero Jobs era inherentemente reacio a tener interruptores de encendido y apagado, porque los consideraba poco elegantes. Así que la solución fue el concepto de deslizar para abrir. En el medio se toparon con un montón de desafíos y trabajaron días y noches, fines de semana, para poder terminar el proyecto y el prototipo que les gustara. Y finalmente llegó el lanzamiento en 2007 y Steve Jobs se paró en el escenario y dijo, de vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Anteriormente fue la Macintosh, que cambió toda la industria de la computación, y el primer iPod, que cambió toda la industria de la música. Hoy estamos presentando 3 productos revolucionarios de esta clase. El primero es un iPod de pantalla panorámica con controles táctiles. El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo revolucionario de comunicaciones por Internet. Repitió la lista para enfatizar y luego preguntó, ¿lo están entendiendo? Estos no son 3 dispositivos separados. Esto es un solo dispositivo y lo llamamos iPhone. Mientras tanto, los competidores de Apple enfatizaron que $500 era muy caro. En Microsoft dijeron que era el teléfono más caro del mundo y pensaban que esto no iba a atraer a nadie. Sin embargo, Microsoft subestimó nuevamente la capacidad de productos de Steve Jobs. Para finales de 2010, Apple había vendido 90 millones de iPhones y obtuvo más de la mitad de las ganancias totales generadas en el mercado global de teléfonos celulares. Al día de hoy, sigue siendo el teléfono más popular del mundo. Con el iPod, Jobs transformó la industria de la música. Con el iPad y su App Store, comenzó a transformar todos los medios desde la publicación hasta el periodismo, la televisión y el cine. Y con el iPhone, revolucionó absolutamente la industria celular. En el medio, Steve Jobs se lo lleva a su hijo de vacaciones a Hawái, donde tenían algunas reuniones, y le dijo, voy a estar en reuniones 24/7 probablemente durante 2 días, y quiero que estés en cada una de ellas, porque vas a aprender más en estos 2 días que en 2 años en la escuela de negocios. Vas a estar en la habitación con las mejores personas del mundo tomando decisiones realmente difíciles y verás cómo se hace el mundo. En el medio hubo un problema con las antenas del teléfono del iPhone y Steve Jobs tenía que salir a dar una conferencia para explicar lo que había acontecido. Sin embargo, Steve Jobs reescribe todo el manual de lo que era las relaciones públicas. Hasta ese momento, cuando una empresa se mandaba un error, lo que hacía el CEO era salir a pedir disculpas. Sin embargo, Steve Jobs hizo algo totalmente distinto y dijo, no somos perfectos, los teléfonos no son perfectos, todos lo sabemos, pero queremos hacer felices a nuestros usuarios. Si alguien no está contento, puede devolver el teléfono. Hacer esto hizo que la tasa de devolución fuera solo del 1.7%. O sea, a nadie le importó el problema de las antenas.
De hecho, aumentó la demanda de este producto y siguió siendo el producto de venta más rápido de la compañía. El tipo cambió el foco de la conversación a nos mandamos una cagada a todos los teléfonos tienen errores. Punto, se acabó. No es un problema. Y eso hizo que se reescriba el manual de Public Relations y de presentaciones en el mundo. Y ahora, para ir cerrando, me voy a meter en sus últimos años, con algunas reflexiones de Steve Jobs sobre el final. Vivir con una enfermedad como esta y todo el dolor constantemente te recuerda tu propia mortalidad. Y eso puede hacer cosas extrañas en tu cerebro, si no tenés cuidado. No haces planes más allá de un año, y eso es malo. Necesitas obligarte a planificar como si vivieras muchos años. En esa época hizo las paces con Bill Gates y ambos aceptaron que los modelos de ambas compañías habían sido exitosos. Bill Gates con su modelo horizontal y abierto y Steve Jobs con su modelo vertical de integrar de punta a punta. Para julio de 2011, el cáncer se había extendido por sus huesos y otra parte de su cuerpo, y sus médicos tenían problemas para encontrar medicamentos que pudieran contenerlo. Finalmente, su luz estaba apagando y decidió renunciar como presidente y CEO de Apple, escribiendo una carta que diría: siempre dije que si llegara el día en que ya no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en informarles. Desafortunadamente, ese día ha llegado. Con esa carta sugirió que Tim Cook lo reemplazara y ofreció servir como presidente de la junta hasta que no pudiera más. Creo que los días más brillantes e innovadores de Apple están por venir, y espero ver y contribuir a su éxito en este nuevo papel. Y para cerrar, algunas de las reflexiones de Jobs en sus últimos días. Hewlett y Packard construyeron una gran empresa y pensaron que la habían dejado en buenas manos, pero ahora está siendo desmembrada y destruida. Es trágico. Yo espero haber dejado un legado más fuerte para que eso nunca ocurra en Apple. Tuve una carrera muy afortunada, una vida muy afortunada. Hice todo lo que he podido hacer. Steve Jobs quedó en la historia más que nadie de su época. Creó productos completamente innovadores, combinando el poder de la poesía y los procesadores, con una ferocidad que podía hacer que trabajar con él fuera tan inquietante como inspirador. También construyó la empresa más creativa del mundo. Y como dice en el cierre del libro, mi pasión ha sido construir una empresa duradera donde las personas estén motivados para hacer productos excelentes. Todo lo demás era secundario. Claro, era genial obtener ganancias, porque eso era lo que te permitía hacer productos excelentes. Pero los productos, no las ganancias, eran la motivación. Me gusta pensar que algo sobrevive después de que morís. Es extraño pensar que acumulás toda esta experiencia y tal vez un poco de sabiduría y simplemente desaparece. Así que realmente quiero creer que algo sobrevive, que tal vez tu conciencia perdure. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pero por otro lado, tal vez sea como un interruptor de encendido y apagado, dijo. Clic, y ya no estás. Luego hizo una pausa nuevamente y sonrió ligeramente. Quizás por eso nunca me gustó poner interruptores de encendido y apagado en los dispositivos de Apple. Steve Jobs pasaría a otro mundo y con él el legado de la compañía más importante del siglo. Steve Jobs para mí fue una inspiración total. Si bien no comparto su personalidad, no comparto esta forma que tenía de tratar a la gente, creo que fue la persona más inspiradora del último siglo. Y algunas cosas que aprendí de él que al menos me hacen pensar un montón, que es esta pasión por hacer productos que realmente le cambien la vida a la gente. Esta pasión por el diseño, por hacer cosas integradas de punta a punta, que funcionen y que no sean un conjunto de botones simplemente porque hay que meter botones, sino que hacer productos minimalistas, simples, que sean fáciles de usar, intuitivos. Steve Jobs tuvo una personalidad que fue muy ambiciosa, que hizo que se animara a hacer cosas que ningún otro ser humano se animó. Se animó a tomar el control de empresas que nadie les veía valor y transformarlas en mega empresas, como Apple cuando se estaba derrumbando después de haber sido despedido, como Pixar, que era una empresa que George Lucas se sacó de encima y terminó siendo vendida a Disney, o mejor dicho, terminó comprándose a Disney, y con Next, que se la terminó vendiendo a Apple. La verdad es que lo que hizo Steve Jobs en Apple fue único. Creo que la segunda etapa de él en Apple es todavía mucho más mágica, porque viene acompañada de este final, ¿no? De este final inevitable que él ya veía, porque él estuvo enfermo desde casi 2007, si no estoy mal. Entonces, nada, lo que hizo Jobs fue único y la verdad es que
va a ser estudiado en los libros de historia, en los manuales de cómo crear empresas y cómo transformar completamente las empresas, cómo tener un foco absoluto, cómo simplificar y cómo realmente producir algo y llevar una empresa a otro nivel. Señoras y señores, esto fue Steve Jobs por Walter Isaacson. No lo pude hacer en menos de 3 capítulos porque la verdad es que es tan mágica su biografía que necesitaba contarla entera. Pueden seguirme en redes, @jvenderk en Instagram, @julian_bender en X. Y, por favor, como les pedí en el comienzo del capítulo, puntúenme positivo si les gustó lo que hago. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.